¿Quieres aplicar a un trabajo en un país hispanohablante? O quizá ya aplicaste y llegó el momento de tu entrevista. Si es así, este video es perfecto para prepararte. Si quieres asegurar ese puesto, hay muchas cosas que puedes hacer y otras que puedes evitar. Y aquí tienes tu guía para que puedas tener ese trabajo de tus sueños. Mucha gente se bloquea por los nervios y piensa, mi español no es perfecto, seguro van a preferir a un hispanohablante. Pero déjame decirte algo como profe. Las empresas contratan a gente que resuelve problemas, no a diccionarios con patas. El mercado laboral actual busca claridad, estructura y sobre todo confianza. Así que hoy te voy a preparar para tu entrevista. Hola a todos y todas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a un nuevo video en nuestro canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y ya sabes que en este canal te enseñamos el español real, el español que utilizamos en el día a día, ya sea que estés viviendo, trabajando o visitando un país hispanohablante, o quizás eres un estudiante de este hermoso idioma. Este video quizás sea un nivel un poco más avanzado, pero si tienes un nivel más básico, puedes quedarte y aprender algunas palabras nuevas o vocabulario interesante relacionado con lo laboral, con el trabajo. Así que, sin más preámbulo, empecemos con esta clase. ¿Han escuchado la frase irse por las ramas? Como las ramas de un árbol. Esto en español significa hablar sin rumbo claro, hablar por hablar. Y esto es algo que deberíamos evitar en una entrevista. Muchas veces el entrevistador, o mejor llamado reclutador, te puede hacer preguntas como: cuéntame una situación difícil que hayas superado en un trabajo anterior. Los nervios pueden hacer que empieces a contar una historia larguísima y que no des la idea principal, la respuesta que quieren escuchar. No tienes que dar datos innecesarios porque te vas a olvidar cuál era la pregunta inicial. En estos casos, para sonar profesional, ordenado y quizás con un nivel más avanzado y técnico, te recomiendo usar el método STAR. STAR como estrella en inglés. Esta es una estructura bastante lógica que usan candidatos en empresas como Google o Amazon, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Que esto te ayuda a organizar tu respuesta. Cada letra tiene un significado y vamos a ver cómo funciona. Empezando por la letra S. La letra S de situación. Recordemos la pregunta: ¿cómo manejaste una situación difícil en un trabajo anterior? Entonces, primero decimos la situación. S. Te daré un ejemplo de respuesta. Recuerda, vocabulario muy técnico, muy profesional. En mi anterior puesto como coordinadora en una empresa, enfrentamos un problema crítico de organización debido a un crecimiento repentino de la plataforma. Utilizábamos un sistema manual para agendar que con el tiempo colapsó. Esto generó duplicidad de horarios y también mucha frustración en el equipo. Entonces, ya tenemos la situación. La siguiente es la letra T, que viene de tarea. ¿Cuál fue tu tarea como miembro de este equipo? Entonces diría algo así: ante esta situación, mi responsabilidad principal era diseñar y crear una solución digital, pero de manera urgente, para poder restablecer la organización antes de empezar un nuevo trimestre. Como puedes notar, estamos en una entrevista para un área quizás educativa y organizacional. Es la letra A, que viene de acción. ¿Qué es lo que hiciste para solucionar esta
situación. Entonces diría algo como: para lograrlo, primero lideré una sesión de diagnóstico con los departamentos afectados. Después, evaluamos 3 herramientas de automatización y coordiné la migración de toda la base de datos hacia una nueva interfaz. También diseñé un manual de uso rápido y capacité personalmente a las personas del equipo para asegurar que esta transición fuera lo más fluida posible. Presta atención a los verbos que estamos utilizando. Y por último, la letra R, que se refiere al resultado. Entonces, como resultado de esta acción, logramos automatizar el 90% de las reservas. Las incidencias por horarios duplicados se redujeron a 0. Además, el equipo ahorró aproximadamente 5 horas semanales de trabajo, lo que permitió enfocarnos en mejorar la atención al cliente. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? No le dijiste al reclutador: soy una persona organizada y puedo resolver estos tipos de problemas. Diste un ejemplo real con tu tarea, la acción y la resolución. Lo demostraste con hechos, con números y especialmente, si hablamos del español, con verbos potentes como lideré, evalué, coordiné, etc. Todos estos verbos puedes anotarlos para que puedas crear tu propio discurso, tu propia respuesta. Y no te preocupes, aunque cometas algún pequeño error en la pronunciación, lo importante es la lógica, que la persona vea que estás seguro de tu respuesta. Y por eso te recomiendo esta metodología. No olvides que otra forma de practicar y prepararte para una entrevista puede ser con la ayuda de un profe hispanohablante. Y puedes agendar una clase con uno de nuestros profes certificados en nuestra página web burbujadelespañol.com. Puedes ir a la sección clases online y agendar tu clase cuando y como quieras. Tenemos horarios muy flexibles y por supuesto son clases personalizadas, adaptadas a tu nivel, a tus objetivos y a lo que quieres lograr con el idioma. ¿Quieres prepararte para un examen certificado? Podemos hacerlo. O quizás, como en este caso, para una entrevista de trabajo. Tenemos todo el material que necesitas para lograr tus objetivos con el español. Así que aprovecha y te dejo el link en la descripción. Ahora sí, otra cosa que debes tener en cuenta en una entrevista de trabajo. En esta parte te voy a hablar de un hábito que tienen algunos estudiantes cuando no están muy seguros de sus capacidades. Y es el hábito de disculparse por el idioma. Entonces, no digas: lo siento, mi español es un poco malo, o hablo solo un poco, perdón. Nunca empieces saboteándote a ti mismo. Si estás en esa entrevista, es porque tu currículum es bueno, porque vieron algo en ti que creen que puede mejorar, que puede servir para su empresa. Ellos creen que puedes hacer ese trabajo. Entonces vamos a cambiar esta mentalidad de pedir perdón por tu nivel de español, porque si lo mencionas y te disculpas, vas a hacer que el reclutador esté pendiente a esto y buscando tus errores. En su lugar, puedes utilizar una frase de autoafirmación, como por ejemplo: me comunico con total confianza en español y por supuesto sigo estudiando y expandiendo mi vocabulario técnico todos los días. Esto va a demostrar madurez y compromiso. Así que ya lo saben, no se autosaboteen. Confianza. También algo importante es el uso de las palabras clave. Atentos porque últimamente se está implementando las entrevistas de trabajo con inteligencia artificial.
Muchas veces ya no hablas con una persona, es todo más automatizado. Y los sistemas de inteligencia artificial pueden filtrar candidatos. Entonces buscan palabras claves, técnicas o específicas del área. Y por eso mismo también debes utilizar vocabulario técnico correcto de tu profesión. Es mejor eso a tener una gramática perfecta pero de libro. Si estás trabajando en el área de marketing o ventas, puedes estudiar, mirar cómo debe ser tu respuesta cuando te preguntan sobre tus habilidades. Vamos con un ejemplo. A lo largo de mi trayectoria me he especializado en optimización de procesos y análisis de métricas de rendimiento. Yo considero que mi mayor fortaleza es la habilidad para identificar nichos de mercado, diseñar estrategias de fidelización, por ejemplo, y estoy muy acostumbrado a trabajar bajo una metodología ágil. Esto me permite adaptarme rápidamente a los cambios y garantizar éxito en los proyectos de la empresa. Una vez más, si hay alguna palabra aquí que es nueva para ti, puedes anotarla, buscar su significado y tratar de crear oraciones para poder practicarlas. Fuera de eso, ¿te diste cuenta que usamos términos técnicos como optimización, métricas de rendimiento, fidelización, metodología ágil? Son palabras que van a demostrar al reclutador que hablas el idioma de tu profesión, de negocios. Y esto es lo que importa en estas situaciones, en estos momentos de entrevista. Y obviamente vas a tener más ventajas para que puedan contratarte. Ahora, puede llegar ese momento en que te hagan la pregunta de terror. La pregunta que hacen todos los reclutadores en una entrevista. ¿Cuál es tu mayor debilidad o área que debes mejorar? En este caso hablamos de un punto débil que tengas o una especie de defecto en el campo laboral. Aquí debes de evitar y utilizar el viejo cliché de soy demasiado perfeccionista o trabajo mucho. Los reclutadores escuchan eso 20 veces al día. Saben que ya no es una debilidad real y que no es muy honesto. Entonces, los expertos mencionan que aquí puedes utilizar una debilidad real, pero que sea manejable. ¿Qué quiere decir esto? Que puedas mostrar una solución inmediata a esto, que estás intentando mejorarla. Acá vamos a tratar de transformar el ejemplo con un nivel C1. Entonces, yo diría algo como, siendo honesta, un área en la que he tenido que trabajar firmemente es la delegación de tareas. Esto porque me apasiona el detalle y me comprometo mucho con la calidad del producto final. Al principio de mi carrera tendía a sobrecargarme de trabajo porque me costaba confiar en el trabajo de otros. No obstante, comprendí que esto puede limitar el crecimiento y el trabajo en equipo y en consecuencia la eficiencia del proyecto. Entonces, para solucionar este hábito, empecé a implementar herramientas digitales de gestión. Esto me permite supervisar el avance de las tareas sin necesidad de microgestionar. Y también gracias a esto aprendí a delegar trabajos de forma más efectiva. Obviamente esto mejora la productividad. Entonces, ¿entendiste la estructura? Primero, confesamos la debilidad. Luego usamos un conector avanzado, por ejemplo, no obstante, para introducir el cambio. También explicamos la acción correcta, como el uso de herramientas digitales. Aquí convertiste una pregunta incómoda en una demostración de tus capacidades, como liderazgo, autocrítica y proactividad.
Así suenas mucho más profesional. Y por último, también tenemos que evitar el silencio final. Al final de la entrevista es posible que el reclutador te diga: bueno, eso es todo de mi parte. ¿Tienes alguna pregunta? Aquí tienes que evitar decir: no, todo claro, gracias. Puede que sea así, pero también puede demostrar un poco de falta de interés o que simplemente ya quieres terminar y salir corriendo. Las preguntas al final cambian un poco la dinámica de la entrevista. Aquí la dinámica cambia a una conversación entre dos profesionales. Entonces te voy a dar dos opciones que podrías utilizar. La primera opción podrías decir algo como: sí, de hecho me gustaría preguntar que si yo fuera el candidato seleccionado para este puesto, ¿cuáles son los objetivos prioritarios que la empresa esperaría de mí? La verdad, suena un poco complicada, pero te va a ayudar también a tener una idea de cómo iniciaría tu trabajo de tener este puesto. Otra opción podría ser preguntar: ¿cómo describirían la cultura del equipo de trabajo en su empresa? ¿Y cuáles son algunos desafíos que pueden verse en el día a día? Entonces, hacer esto va a demostrar que estás visualizando el puesto, que ya eres una persona que está dentro del equipo y por eso te importa conocer estos detalles. Creo que este es un cierre de entrevista con mucha fuerza. Y hasta aquí hemos llegado con estos datos que te van a servir para una entrevista de trabajo en español. Como has visto, enfrentar una entrevista en español no es cuestión de gramática perfecta o sin errores, es cuestión de estrategias. Y como siempre, tengo una tarea para ti. No sin antes decirte que puedes suscribirte a nuestro newsletter para poder recibir material exclusivo cada semana de forma gratuita. Simplemente ingresa a nuestra página web, vas a la sección newsletter, pones tu correo electrónico y haces clic en Quiero aprender. Así de simple vas a recibir cada semana material original para que puedas practicar también diferentes habilidades como la lectura, la audición, por supuesto la pronunciación y también temas culturales que te van a servir para llevar tu español a otro nivel. Así que ya lo sabes, te dejo el link en la descripción de nuestra página web. Entonces, esta es tu tarea de hoy. Vamos a hacer un ejercicio. Tus respuestas, como siempre, las dejas en los comentarios. Ahora, imagina que yo soy la reclutadora y te pregunto por qué deberíamos elegirte para este puesto de trabajo. Escribe tu respuesta abajo intentando utilizar una estructura clara. Menciona una fortaleza tuya, cómo esa fortaleza te convierte en un beneficio para la empresa y yo misma voy a leer sus respuestas. Quizá les dé algún otro consejo para que puedan mejorarla. Ya saben que si este video les ha gustado, pueden dejar un me gusta. No olviden también suscribirse a nuestro canal de YouTube y pasar, por supuesto, por nuestras redes sociales donde subimos contenido todos los días. Y también visiten nuestra página web burbujadelespañol.com. Ya sabes que puedes suscribirte a nuestro newsletter, también puedes agendar tu clase, puedes ser parte de los miembros exclusivos de Burbuja del Español y encontrar mucho más contenido sobre este idioma para que sigas practicando. Muchísimas gracias, espero que consigas ese trabajo que estás buscando y nos vemos en una próxima clase. ¡Adiós!